Sobremesa con Lulú Medina. Hola queridos amigos, estamos en Sobremesa con Lulú Medina teniendo como invitado a Julio Rodríguez Trigueros, un extraordinario amigo, un amigo que tengo la fortuna de tener con él. Yo creo que como una relación de hace unos 10 años, Sí, 12 años. 10, quizás, 12 años, 10, exactamente. 12 años. Exactamente. Y la verdad, o sea, de conocerlo quizás un poco más, pero no era tan agradable. Entonces, pues bueno, realmente unos 10, 12 años que nos empezamos a tener un poco más de confianza y bueno, ahora ya se ha desbordado la confianza y somos muy buenos amigos. Gracias. La verdad es que Muchas bienvenido, gracias. Julio, a Sobremesa Hola. con Lulú Medina. Y la verdad es que me da muchísimo gusto porque eres un hombre muy talentoso, genuinamente te lo digo, la verdad es que no se trata de la lisonja, pero realmente has hecho maravillas. Entonces, a mí me gustaría, la verdad es que este programa tiene la parte medular, es inspirar y hacer que sucedan las cosas, ¿no? Entonces, tu vida es muy interesante. Me encantaría que nos empezaras a platicar cómo hace Julio Rodríguez Trigueros para hacer lo que ha sido hoy, cómo se ha construido. Muchísimas gracias, primero, antes que nada, por la invitación. Gracias por tus palabras. En verdad, gracias por la invitación. Tú sabes que el sobrenombre con el que te llamo es Sensei. He aprendido mucho de ti. Gracias. Y espero me permitas, he aprendido mucho. Regresando a la pregunta que tú me planteas, creo que soy muy aventado. El grupo al que hoy pertenezco va a cumplir 33 años y la verdad es que si quitamos esos 33 años al calendario, hablar de comercio exterior pues, no había tal. Éramos una economía con un único producto exitoso de exportación hasta que se cayó a nivel mundial. Éramos una economía petrolizada. Si lo vemos hoy, pues si el petróleo sube o baja, no afecta en gran medida, aunque el comercio exterior es el motor de este país, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estaba acabando, tuve una gran práctica, 7 años en un grupo regiomontano. Qué bien, cuánto se aprende de los regiomontanos, son muy buenos para trabajar. Un grupo que se dedica totalmente a la cuestión del vidrio, ¿sí? Entonces, recién había acabado yo un posgrado, una maestría, y dije, la famosa frase que todos hemos dicho alguna vez, ¿no? ¿Cómo me veo? ¿Siendo cabeza de ratón o cola de león? ¿No? Porque yo pude haber quedado en esa empresa y jubilarme ahí, ¿no? Era muy bien visto y tenía yo 24 años, nada más imagínate. Quítame 35 años y 24 kilos y ya te imaginas. Entonces, de ahí tomé una decisión que muchos de mis compañeros de la universidad me decían, oye, ¿vas a dejar tu puesto? Sí, recomiéndanos para agarrar tu puesto. Yo de manera inconsciente, porque no quiero decir que con una gran confianza o con un gran talento, yo decía, pues no, yo quiero ser cabeza de ratón, y empezamos 3 personas este sueño, que ahora somos un poco más de 150 en 10 empresas, ¿no? Que es lo que forma el grupo. Pero yo creo que si algo soy es aventado para lo positivo y muy terco. No soy inteligente, porque eso es soberbia, pero soy terco porque insisto. Y hoy, curiosamente, coincidió con que el comercio es el motor de este país, ¿no? El año pasado, cifras que tú dominas perfectamente bien, pero cuando repito yo que exportamos más de 578,000 millones de dólares, pues parece fácil, ¿no? 578,000 millones de dólares, pues es un montón de dinero, ¿no? Entonces, es así como fuimos construyendo lo que hoy tenemos, y ya después, con mucho ahorro, estamos diversificando a la parte de algunos hoteles boutique en Morelos, ¿cómo se llama?
Y hoy traemos un proyecto que me gustaría que en breve conocieras, Sensei. No está mal que te diga Sensei para la televisión. Tú puedes decir, bueno, puedes decir hasta groserías. No, Sensei con un gran cariño. Es que a lo mejor todo el mundo sabe que se ríe como la doctora Lulú Medina y la doctora. Y yo sé que eres doctora, pero, sí, claro. pero en mi corazón eres en mi corazón eres mi Sensei. O sea, ahí está bien, tú dime como quieras. Entonces... menos mamá. Sensei. Sí, yo no adopto hijos, o sea, no tengo Sensei problemas. es a quien seguimos. Y ahorita tenemos un proyecto social muy padre, que ya es totalmente social, que yo creo que le va a dar una mejor calidad de vida. Le puse Il Vecchio por payaso, pero en español sería El Viejo. Y estamos contratando a pura gente de 50 años para arriba. Gente que... Pues entonces ya me apunto, ¿no? No, a ver, a gente que necesite recursos, no creo que sea tu caso. Pero es un desarrollo de un centro totalmente orgánico y que va a abastecer a los hoteles de Morelos. ¡Ay, qué padre! Entonces se hace el círculo virtuoso, ¿no? Acá se produce todo orgánico y lo consumen los restaurantes de los hoteles de Morelos. Es que estás haciéndolo de manera horizontal. Qué interesante. Sí, estás integrando la cadena de valor. Exactamente. Muy bien. Que tocaste un tema que ya pasando a lo que tú dominas perfectamente, que es la parte industrial, pues es lo que tenemos que hacer si queremos que esa palabra tan sobada llamada nearshoring realmente nos favorezca, ¿no? Hasta hoy todo mundo habla del nearshoring y de que además los anglicismos como que se nos dan mucho. La ¿verdad? relocalización. La relocalización de empresas en México, tienes razón, pero hasta hoy es otra vez otro anglicismo. Yo leo en los periódicos, es que México tiene un nuevo Mexican Moment. Pues sí, pero hemos tenido varios en la historia de este país y los hemos dejado ir, ¿no? Fíjate, eres muy bueno para escurrirte y para seguir vendiendo lo que tú quieres vender. Pero además hacía yo cuentas, a los 24 ya habías terminado la maestría. Sí. No, bueno, pues entonces eres un niño prodigio. No, fíjate que yo tuve una madre, espero que esté en el cielo, donde usted se está riendo de mí, que la comparo con las generaciones actuales y nada que ver. La frase de mi madre, y seguramente si te acuerdas de las frases de tus papás y de tus abuelos, era la letra con sangre entra. Entonces, del nivel socioeconómico del que deberíamos nosotros, muy, muy, muy bajo, no había la opción de, quiero terminar de chofer, que todos los trabajos son dignos, ¿no? Todos los trabajos son dignos. A mí mi madre, el peor día de la relación con mi madre es cuando le llevaba cada mes la boleta de calificaciones, ¿no? Porque yo llegaba con por ejemplo, en primaria, con un orgulloso 8 en historia, y la primera pregunta que me decía, ¿alguien sacó 10? Ya decía yo, ya viene el regaño, ¿no? Sí, y si alguien sacó 10, ¿por qué tú con un mediocre 8, no? ¡Claro! Entonces, no, de prodigio no tengo nada. Tuve una educación en ese sentido de mi madre muy, muy estricta, y lo cual hoy lo agradezco. Hoy a los niños que no les puedes decir ni mi vida, la famosa, creo que estamos en la generación de cristal, ¿no? Algo así se llama. Esa famosa generación de cristal, que no les digas, hasta el esfuerzo porque, hacen un dramón, ¿no? Marca diablo, ¿no? Pues nada más les quitas la oportunidad. Y dices, bueno, pues si tú puedes solo y tú no te puedo decir nada, pues las reglas las pongo yo, llégale, ¿no? Pero, bueno, el gran detonante de un país, que tú lo sabes también, y más por tu doctorado, que estudiaste, que es la educación. Vamos para atrás. Y sí, vamos para atrás en educación, y eso es atrasarnos décadas y décadas contra países como los asiáticos, ¿no? Como Finlandia.
¿Cómo? Digo, pues si ya te vas a comparar, compárate con uno bueno, ¿no? No, pero bueno, Corea. No, bueno, Corea, ni cómo me ayudo, ¿no? Corea, A ver, platícame, dices que tu vida fue complicada. Esa es la parte más interesante porque a veces pareciera que tienes que venir de situaciones privilegiadas. Y yo sí creo que de verdad el auditorio debe de entender algo que yo disfruto mucho con ellos, el platicarles y decirles que realmente el lograr ser un empresario y un empresario exitoso tiene muchas aristas. Porque yo sí creo que nuestra sociedad necesita precisamente entender que esa cultura del esfuerzo ha hecho que otros países tengan las grandes oportunidades, ¿no? Y creo también que construir este país se tiene que construir con esfuerzo, con dedicación, con pasión, con amor, con muchas cosas, que son muchos ingredientes, pero algo que me llama mucho la atención, con lo cual coincido contigo, es que tú y yo somos necios. Yo no sé, y dicen que la necedad es de los tontos, ¿no? De los torpes, pero yo prefiero ser tonta y torpe y seguir siendo necia, ¿no? Porque así logra los objetivos. Yo creo que, Julio, estamos entrando a la parte más bonita, sin embargo nos va a tocar un corte en este momento y regresamos en Sobremesa con Lulú Medina, así es de que no me digas nada, bueno, dímelo pues. como los últimos 10 años que llevo de amistad profunda contigo, se hace lo que tú dices, jefa. No, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Entonces nos quedamos con que eres bien necio y luego, y la cultura del esfuerzo. Sí, la cultura del esfuerzo. ¿Cómo fue esa vida? No la sufrí porque tuve una niñez espectacular. Si algo también, mi madre muy sabia, mi papá me queda muchísimo, pero pues, como los padres de las décadas anteriores o de las generaciones anteriores, déjame decirte algo, Sensei, cuando hablan de productividad, yo pongo de ejemplo inmediatamente a mi mamá. Dice, ¿por qué pones de ejemplo a tu mamá? Primero mis papás, gracias a Dios, se aventaron 10 años de novios. O sea, mi mamá tenía 19 años cuando conoció a mi papá y se casó cuando tenía 29, que para aquel entonces ya era una quedada. Sí, claro. Pero te vas a reír también. Estuvo un rato en el inter de que mi papá no se aventaba y tal. Fue un rato al convento aquí en Tacámbaro, Michoacán. Estuvo en el convento mi mamá. Pero yo creo que todo ese tiempo perdido cuando salió dijo, ¿ores cuándo? ¿Quedas agua al caldo? Entonces, esto que te voy a decir es real. Mi hermana Alicia, la primera, tenía 3 años y meses. Yo soy el segundo, 2 años y meses. Mi hermana Dulce María tenía año y meses. Mi hermana Guadalupe tenía meses y mi mamá estaba embarazada. Les digo, oigan, ya había televisión, ¿no? Yo creo que aprovecharon muy bien los anuncios, ¿no? No, pero entonces cuando me hablan de productividad, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque de repente son 6 hijos y con mucha cercanía de edad, entonces sí se las vio mi papá negras y muchas veces muy, muy, muy negras. Entonces, la educación que yo recibí no iba acorde con el nivel social que teníamos. Voy a decir algo que muy poca gente sepa. A mi papá le falló un negocio durísimo cuando yo tenía 15 y 6 años y en Peralvillo nos tuvimos que vivir a una vecindad donde lo que era una sala así en el día, bueno, no tan bonita, no, ojalá como esta, una sala de día, en la noche tirábamos las cobijas y nos dormíamos 4 de mis hermanos. Entonces, cuando a mí la gente me dice, no se puede, le digo, por favor, no, es que tú has tenido todas las oportunidades. Les digo, me quedo callado, le digo, sí tuve las oportunidades, pero nunca tuve exceso ni nunca tuve confort. Un año y medio, 2 años que vivimos en esa vecindad, dormí en el suelo.
Hoy lo agradezco profundamente porque cada taza de café que me tomo, cada amistad que tengo, etcétera, es resultado de la cultura del esfuerzo de la que tú tanto hablas, ¿no? Y eso aunado, te digo, a que podíamos dormir en el suelo y seguía teniendo que presentar las calificaciones a mi mamá, ¿no? Y entonces, te repito la frase, que es una frase que antes era muy común, la letra con sangre entra, ¿no? Y tenías que repetir planas y 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 planas. Hoy los chavos, tú les ves la letra y dices, como todos lo hacen en computadora o en el teléfono, pues no ni modo que tengan mala letra, ¿no? Pero tienen garrapatas. Pero de repente le ves mi abuelo, en cambio, algún día te mostraré algunos escritos que tengo ahí de mi abuelo materno. Estudió hasta cuarto de primaria, Julio Trigueros. No lo quiero, pero lo admiro muchísimo. Tiene un carácter. Por eso le puse al Hotel de Morelos Casa Trigueros, por él. Un abuelo materno muy estricto, con el que muchas veces... muy estricto, pero ¿por qué digo que era un buen asesino? Porque cuando mi mamá, a mi padre le iba muy mal, fíjate, recibía a mi mamá y a sus 6 hijos. Nos recibía a todos, pueden venir a vivir aquí. Pero, muy sabio, decía, pueden todos venir a vivir aquí, pero mi padre se llamaba Rafael. Menos pero Rafael. Tú no puedes aquí. ¿Por qué? Porque si no tienes la capacidad de mantener a tu familia, yo no tengo por qué aceptarte aquí. Pácale. Entonces, pues a mi papá le ponían un cohete para que moviera algún negocio y volver a rentar otra casa en la cual vivir, ¿no? Y hoy ves a un hombre, cuando ves en el espejo a ese hombre, un hombre hecho y derecho, un hombre que ya tiene una familia, un hombre que ha creado empresa, un hombre que ha creado mundo, Gracias. que ha creado oportunidades, que trabajas mucho con jóvenes, porque además yo te veo y siempre estás rodeado de jóvenes, les chupas la sangre como vampiro. Y Te voy a interrumpir, yo también, el martes pasado aquí está el Unitec, aquí en Paseo Toyocan, me invitaron a darles una conferencia sobre las cámaras empresariales y su rol en la promoción de las exportaciones. Creo que, imagínate el rollo que deseché, ¿no? Y eran unos 250 chavos universitarios, y les digo, les agradezco muchísimo que estén aquí. ¿Por qué? Le digo, porque yo vengo a ver si uno me pone atención, pero yo les robo la energía a los otros 250, entonces... Pero es cierto. Ah, no, por supuesto. Es cierto. Por supuesto. Cuando yo daba clases, que era de las cosas más interesantes que tuve en la vida, era realmente nutrirte de los jóvenes, ¿no? Y muchos dicen que, ay, qué necesidad de dar clases desde las 7 de la mañana. No, qué delicia dar clases a las 7 de la mañana. Totalmente de acuerdo. O sea, es totalmente diferente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque además estás sembrando en el lugar de mayor crecimiento de cualquier país, la educación. Entonces, si no aportas nada, ¿por qué luego estás exigiendo? Como país, ¿no? También igual, eran clases a las 7 de la mañana, ya dando en el TEC de Monterrey. He tenido la oportunidad de estar en varias universidades y es una... Pero creces junto con ellos, pero además algo pasa muy interesante. Hace 35 años, no es cierto, 25, daba clases en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Ahora de los clientes que tengo, con los que me llevo mejor, con que hay mayor fidelidad y que están en unos puestazazazos, fueron mis alumnos, ¿no? La gente de repente le digo, sí, ahora vienes a exigirme cuando fuiste mi alumno. la relación se vuelve muy padre, se vuelve muy humana, ¿no? Se vuelve muy humana la relación. Fíjate que es cierto, yo creo que construir amistades y sobre todo cuando tienes la fortuna de conocer gente tan valiosa, vale la pena. Ahorita me hiciste recordar, yo he tenido la fortuna de tener alumnos de todo tipo y tengo alumnos que son muy queridos para mí, muy, muy queridos y que forman parte de mi vida. Y que tú dices, la verdad es que ha valido la pena ese contacto, ese trabajo, ese esfuerzo, ¿no? Y a ver, Julio, tú tienes todos tus hijos son, curiosamente a todos tus hijos los tienes formados de la misma manera. Todos tus hijos son jóvenes muy exitosos. Lo que pasa es que yo apliqué la misma medicina. Yo no soy amigo de mis hijos, yo soy su papá. Ah, yo también. Y yo tengo que rendir cuentas
a quien tú creas como ente superior, y si eres ateo también, sabes que moralmente tienes que rendir cuentas porque trajiste a seres humanos aquí. Entonces, yo a mis hijos, yo por ejemplo en la universidad le digo, bajan de 9 de promedio y yo no les pago la universidad. ¿Por qué? Que se les da de comer o viven al 90%, ellos tienen una vida diametralmente, una juventud diametralmente opuesta a la que yo tuve, ¿no? Regina vive en Nueva York, entrenó en Florida, pero entrenaba 24 horas a la semana cuando era parte del equipo de la Universidad de Florida. Entrenaban, ya ves que los de natación entrenan en la madrugada y luego en la tarde, eran 2 entrenamientos de lunes a viernes y un entrenamiento el sábado, entonces eran 24 horas a la semana de entrenamiento, ¿no? Julio el Mayor, muy brillante economista y abogado, gracias por hablar de mis pilares, porque son mis pilares, como la mesa que tiene 4 patas, yo tengo 4 hijos, ¿no? Julio, Regina, Alonso y Alegra, ¿no? Y los 4, a mí, el día que me digan, te vamos a demandar porque le das una regañiza y un jalón de orejas a Alegra, a ver quién la mantiene, ¿no? ¿Vas a opinar con cuánto? Claro, las reglas y para bien las ponemos mi esposo y yo, ¿no? Una gran mujer también. Una extraordinaria mujer, que Sí. tuve la fortuna de conocerla antes que a ti. Sí. Y de tener una muy buena relación con ella. Sí, hay fotos que me da, cómo la vida es rica, cómo la vida es interesante, ¿no? Porque Exi y tú se conocieron mucho antes de que yo la conociera a ella. Andaban... Una joven muy guapa, ¿eh? Gracias. Muy guapa. Gracias. Muchas gracias. Pero... y además brillante. Pero peor que yo en la parte educativa. Cuando dices, oye, ¿por qué traes así a los hijos? Exi en su momento, no le gusta que lo comente, pero Exi recibió de manos de Miguel de la Madrid la medalla a la mejor alumna del país. Se la entregaron en Bellas Artes. Entonces, imagínate cómo traemos a los chavos, ¿no? Pero traemos sin golpes, sin groserías, nada más es así. El camino para crecer es muy ancho, no tienes para qué andarte saliendo, ¿no? Aunque ahora a los chavos, yo les digo que hay una gran diferencia de cuando nosotros, Lulú, Sensei, fuimos jóvenes a los chavos de ahorita. ¿A qué me refiero? Voy a dar un ejemplo personal. A mí en la vida, en ninguna fiesta, y fui muy fiestero en la universidad y después, alguien me ofreció droga. Hoy con los chavos tienes que hablar en secundaria, en primero de secundaria, de que lo más seguro es que les vayan a ofrecer droga en secundaria. Y ahorita vemos el broncón que tienen sociedades como la norteamericana, donde se mueren 120,000 jóvenes al año por sobredosis de fentanilo. 120,000 jóvenes, va a decir, oye, Julio, son 300 millones de gringos. Son 120,000 jóvenes los que caen al barranco y los que vienen caminando hacia el barranco. Pero además son los jóvenes, son los de 18 a 40 años. Entonces, y en 10 años, ¿dónde va a estar tu nueva fuerza laboral? ¿Cómo vas corrompiendo a toda la sociedad? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Es uno de los temas álgidos que tenemos hoy entre el gobierno mexicano y el gobierno las últimas semanas, que si tú eres el culpable, que si yo soy el culpable, que si tú eres el culpable, que si viene de China. La responsabilidad. Exactamente. ¿No? Yo digo que ese es un tema. Exactamente. Pues estamos concluyendo el segundo segmento de Sobremesa con Lulú Medina. Volvemos en unos segundos más, por favor, Julio. Gracias. Muchas gracias. No, gracias. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina teniendo a Julio Rodríguez Trigueros, un súper experto en comercio exterior, un hombre que ha labrado el comercio exterior. Yo me atrevería a decir
que AJR, que es su empresa, es una empresa que ha tenido la gran fortuna de detonarse a nivel país y muy bien, pero lo ha construido él. Y yo creo que esa parte interesante de que tiene más de ya 35 años, que va a cumplir 35 años. En ¿sí? lo de comercio exterior, si les sumamos los 33 que va a cumplir AJR más los 7 que estuve, 40 años. pues ya son 40. Pues entonces, ¿cuántos años tienes, Julio? ¿60? Porque yo tengo 66 y entonces yo estaba haciendo cuentas y a mí me daban 59 y entonces yo dije, no, bueno, ya hasta te hice ya hasta te había hecho un No. descuentito. Como no me invitas a los cumpleaños, Ah, ingrato, no, como no me ¿qué? invitas a los cumpleaños, mira, yo creo que por eso. No, yo tengo 60 y muy exprimidos. O sea, la verdad es que cuando fui niño en serio. Cuando fui adolescente, pasó algo muy interesante. No había dinero para viajes como ahora que te vas a Cancún, que te vas a Los Cabos, que te vas a Nueva York. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo entré, otra de mis fortunas, a un grupo de scouts. Entonces, yo acampaba cada mes, cada 2 meses, pero acampar era agarrar tus tiliches y ir a la Tapo, o ir ¿cómo se llama?, a la Central del Norte, o ir a, ¿cómo se llama?, a cualquiera de las 3 camioneras, agarrar un camión y vámonos. O sea, y cómo eso te da autonomía que hoy muchos de los chavos no tienen. Muchos, el haber decir, ¿a dónde voy a ir a acampar? Y pon la casa de campaña, ya esté de comer y al tercer día regresabas a tu casa hecho un asco, ¿no? Pero te habías valido por ti mismo. No, nada que el all inclusive, y no. Nada de eso. Qué padre que te diste la oportunidad de disfrutar a fondo cada una de las etapas. Subí el Popo subíamos una vez al año el Popo, cuando todavía estaba el albergue ahí a la subida, y a las 4 de la mañana empezabas a subir, te ponen los spice y para arriba. Entonces ya llovió. Hoy no te puedes acercar por la cantidad de fumarolas y un día saca cenizas y otro no y cosas así, ¿no? Estaba yo pensando que siempre yo había pensado, siempre veo que yo te veía como que eras mucho más joven que yo suponía. Bueno, 6 años, digo, cuando se es adulto ya no son tantos, bueno, eso digo yo. Yo también ¿no? lo digo. Eso digo yo. Pero ahorita estaba pensando, dije, y bueno, y ya te retiraste la cara porque no ¿Por tienes qué? una No. mendiga arruga. No. Dije, no, bueno, dije, ya salió. No, ¿sabes? De lo que le heredé a mi abuelo, Julio Trigueros. Fue el cutis. Lo tengo muy presente, lo tomo mucho con referencia por el carácter ¿Él que todavía tenía. vive? No, falleció. Pero él nació, fíjate, la época tan interesante que le tocó vivir, porque le tocó la Primera y Segunda Guerra Mundial. Él nace el 20 de diciembre de 1900 y muere, yo lo firmo ahorita donde me digas que así quiero morir, muere el 20 de diciembre de 1985. O sea, ni un día antes, ni un día después, ni un día de hospital. El día de su cumpleaños se levantó, le dio un derrame cerebral, ¡pum!, adiós. Entonces, una bendición. 85 años, ni un día antes, ni un día después. Pero, insisto, de un carácter, a él le fue muy bien en la época del general Cárdenas, y además era el que manejaba todos los rastros de la República, imagínate. Pero por eso se levantaba a diario a las 3 de la mañana, para estar en el rastro a las 4, cuando todavía se le daba a puntilla a todos los animales y caía la res y a destazarla, ¿no? Y entonces cuando a mí me tocaba ir a su casa a vivir, la palabra no suena muy grata, pero es real, nos íbamos ya arrimados, pero qué bueno que haya a quien arrimarse y que te reciba con gusto, ¿no? Bueno, es que él amaba a su hija, ¿no? Pero la hija venía con paquete. Entonces, venía con paquete la hija. Entonces, pues en los veranos era levántate ahí con el abuelo al rastro, ¿no? Padrísimo. Hoy me acuerdo con un gran respeto hacia él, porque duro era duro, ¿no? Déjame contarte una anécdota, ¿no? Alguna vez en su casa
Alguien que iba corriendo de una casa a otra escapando, por qué motivo no lo sé, pero cayó en el techo de la casa de mi abuelo y vivíamos con él, ¿no? Y una de mis hermanas grita, hay alguien en el techo. Yo suelto a los perros, teníamos 2 perras Doberman, y se van tras el cuate que estaba en el techo, y yo en la prepa, que ya ves que vas al gimnasio, te sientes hecho a mano, ¿cómo se llama? Pues lo agarro al cuate porque además se había lastimado una pierna, lo agarro de los cabellos, le agarro el brazo y vamos a bajar. Las casas antiguas que tenían una escalera que caía al baño de abajo y otra escalera que te llevaba hasta el patio, ¿no? Y nos vamos asomando y mi abuelo así con la pistola. Hazte un lado, hijo, lo voy a matar. Bueno, el cuate hazte un lado, me abrazo, hijo, pero estás loco. Dije, abuelo, no dispares. Le digo, no dispares porque me vas a pegar a mí, ¿no? Y verdaderamente lo veías con la ansiedad de querer disparar y aguantarse las ganas. Cuando bajamos la escalera, voltea la pistola, agarra la cacha, ¡pácale! Le dejó una alcancía al cuate, se batido en sangre, ¿no? Entonces le dije, abuelo, no dispares, lo llevé a la entrada de la casa, te doy mi palabra que el cuate, cuando abrí la casa y le dejé correr, me dice, te debo una, créeme que te debo una. Pero lo que estoy diciendo lo hizo a los 80 años, o sea, no lo hizo de jovencito, ¿no? Tú te metes a la casa de él y si no eras de la familia o algo así, pues te iban a dar un plomazo, ¿no? Pero hablábamos de las arrugas. Como ves el pelo ahorita, Ajá. así lo tenía mi abuelo a los 85 años. Y mi abuelo era mucho de usar todavía el sombrero, de los años 30 del siglo pasado. Entonces, ¿cómo se llama? Salía siempre trajeado y de sombrero. Yo decía, Y tú siempre trajeado y sin sombrero. o sea, si pongo sombrero ahorita, me vería anacrónico, ¿no? Ahora todo el mundo, ves aquí a los señores, todos traen gorra y demás cosas. Yo con la gorra no puedo. Yo tampoco. No puedo. No hay forma, no quiero ser Rosa Salvaje. No hay forma. No. Pero bueno, fíjate qué interesante. ¿Y tu papá? Un hombre que era puro corazón, no talentoso para los negocios, pero ¿de qué le aprendí a mi padre? Siempre el respeto a la casa y a mi madre. Mi papá era un caballero en toda la extensión. Y podíamos estar fregadísimos, que si te sentabas a la mesa baja los codos, junta los brazos, come bien. Abras la boca. No hables con la boca llena. No tomes más de medio vaso al inicio porque si no ya no vas a comer. O sea, era un gentleman venido a menos, ¿no? ¿Cómo dice esa frase? De familia hidalga venida a menos. Así era mi padre. Pero además las diferencias eran increíbles. Bueno, yo creo que los polos opuestos se atraen. Mi padre medía 1,91 y yo mido 1,81, yo nunca lo alcancé. Mi madre medía 1,55, pero pregúntame quién llevaba los pantalones. No, mi mamá era un carácter durísimo y mi papá era un muy buen hombre. Muy buen hombre, no afortunado por los negocios, pero nunca nos faltó qué comer, nunca nos faltó escuela y ya lo demás depende de uno. Así es. Todo lo demás son excusas. ¿No? Fíjate que sí, yo creo que a veces mucha gente se queja amargamente de la vida que les ha tocado y los volteas a ver y dices, pues no, eres muy afortunado. Claro. Tienes pan en la mesa, tienes donde guarecerte, tienes zapatos, ¿no? A mí me tocaron épocas en las cuales yo tenía la fortuna de ver. Yo vengo de una familia en donde mi abuelo materno, se dedicaba al campo, producía pulque y le iba muy bien. Él era un hombre generoso, él era un hombre que, la verdad, el nivel de vida que accesaba la familia de mamá era muy bueno, muy bueno. Pero siempre fue gentil, siempre fue generoso, fue cálido, fue cercano, pero siempre había pan en todos lados, o sea, y él, yo decía que me tocó ver gente que, yo le decía papá,
papá contrataba peones y tenía pues, unos 150 peones y había gente que no tenía zapatos. Y para mí, y yo un día platicaba con mi papá Julio, y yo le decía, me decía, ¿tú qué quieres, hija? Le digo, yo quiero vivir en ese cerro, andar descalza y que se me mete el lodo por los dedos de los pies y comprar un peso de aceite y de fideo y hacerme una sopa de fideo. Y me decía, no sabes lo que estás diciendo. O sea, cómo a veces haces algunas analogías o piensas de alguna manera, deseas cosas que finalmente cuando se te cumplan vas a decir, ¿neta? Y otra frase que todo el mundo conocemos, ¿no? Sensei, ten cuidado a la vida que le pidas porque te lo puede cumplir, sí, ¿no? Sí, te la puede dar. Pues estamos prácticamente cerrando el tercer segmento de Contigo, Julio, de Sobremesa con Lulú Medina, que ha sido una delicia platicar contigo, y vamos al siguiente corte. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora vamos a hablar acerca de toda la sapiencia que tienes con respecto a lo que ni siquiera sé pronunciar, la relocalización. Pero gracias. Entonces, si es toda la sapiencia que tengo, va a durar como medio minuto. Eso es tan sencillo. Gracias. Fíjate, Julio, qué bueno, estamos en Sobremesa con Lulú Medina y pues ahora entrando a temas bien interesantes que sobre todo tiene que ver con lo que queremos para nuestro México. Fíjate que en mi andar en todo el país, en esta búsqueda de la presidencia de Canacintra, pues te vas dando cuenta de las oportunidades que hay y ves a un México con posibilidades, con oportunidades, con todo lo que tú ves. Por eso creo que empatamos tanto tú y yo. Y mucha gente dice, es que está complicado. Sí, claro, o sea, nada es fácil, todo es perfectible, pero cuando empiezas a ver que hay que traer todo el tema de relocalización, que va a ser la gran diferencia a nivel mundial, pero que además va a ser la gran oportunidad para México. Es construir un México a más de 50 años. Totalmente, pero construirlo con bases sólidas, y hace rato lo tocábamos en otra parte del programa, recuerdas que la parte medular se llama educación, porque la cantidad de chavos que estudian son carreras muy bonitas, diseño gráfico, pero salen 100,000 de diseño gráfico. Comunicación, salen 250,000 de comunicación. Estoy inventando Te van a pagar ahorita sí, todas las cámaras. No, pero además de que me paguen la cámara aquí los jefes, pero dices, a ver, ahorita necesitamos ingenieros en sistemas. Necesito buenos recién egresados ingenieros en sistemas. Porque todo, hoy lo sabemos, que hay una frase dentro, que si tu negocio no cabe en un teléfono, pues tu negocio no existe. Si tu empresa no tiene página de internet y en 2 idiomas, por lo menos tu idioma materno y el inglés, no existes. Entonces, en la cuestión de ciencia y tecnología, desarrollo de ciencia y tecnología, vemos que es lo que menos le importa de las áreas que ha dejado más olvidadas México. No quiero hablar de gobiernos, hablo de México, ¿no? ¿Y qué hacemos? Nos volvemos un país preponderantemente ensamblador. ¿Quiénes son la joya de la corona en comercio exterior? Las plantas automotrices. ¿Cómo se le conocen? Como ensambladoras, ¿no? Traen las partes de Asia, de Europa, ensamblan el coche y va para el mercado norteamericano. Ensamblan el coche y va para el mercado norteamericano. Hay 8 puntos claves que la empresa que se está relocalizando, el famoso nearshoring, checa o verifica, para no hablar con anglicismos, verifica que el país al que quiere llegar tenga. Y ahí tenemos una gran oportunidad porque de esos puntos hay algunos que tenemos
por el simple hecho de que estamos pegados al principal mercado del mundo, que se llama Estados Unidos. Y los otros puntos dependen de lo que hagamos nosotros, no de lo que haga nadie más, ¿no? Punto 1, las empresas buscan espacio donde establecerse. Bueno, hay un boom ahorita de parques industriales marca diablo. O sea, ese no es problema para que las empresas se relocalicen. Punto 2, la empresa que se va a relocalizar quiere energía. Y preponderantemente me tengo que poner en un lugar donde haya luz limpia. y que haya electricidad y gas. Punto 3, agua. Somos un país hasta en eso privilegiado. La mitad hacia el norte tiene sequías y vemos que ha habido un problema serio, pero de la mitad hacia abajo son inundaciones tras inundaciones tras inundaciones. Punto 4, cercanía de proveedores. Es aquí donde Cámara, nuestra querida Cámara, puede tener un papel fundamental para hacer ecosistemas donde el proveedor del primer círculo del sector automotriz necesita a un montón de proveedores que le suplan a él para que él a su vez le supla a la armadora. Es ahí donde la Cámara tiene que estar, ¿no? Buscar el acompañamiento, o las empresas buscan llegar a un país donde hay un acompañamiento del gobierno, y no nada más el acompañamiento, la continuidad en las reglas del juego. No estamos diciendo cuáles reglas son buenas ahorita, ni quiero meterme en temas que desconozco a fondo, como lo que está pasando en la revisión de la reforma energética. Pero finalmente la señal que mandas hacia afuera es 6 años sí, 6 años no, 6 años sí, invierte, 6 años no. Y cuando son inversiones que no se recuperan en 6 años, son inversiones que estás pensando, como bien lo dijiste tú, a 30 años, a 40 años. 50. A 50 años. Entonces dices, y vemos que, por ejemplo, la noticia más importante sobre lo que estamos hablando de inversión extranjera se dio la semana pasada con la salida de Iberdrola de México, pero además el CEO de Iberdrola vino a reírse de nosotros. Se toma la foto con el presidente, se ríe, le dice, ya te vendí esto en $6,000 millones, ¿sale? Y al otro día, no se esperó mucho, al otro día dice, qué bueno que nos salimos de México y la inversión va para Brasil. Están los periódicos, nada que, por supuesto, tú analizaste, ¿no? Entonces, esos puntos que estamos viendo, tierra, energía, cercanía de los proveedores, infraestructura logística. Hay un tema que yo digo, que un presidente lo tome como único proyecto, el transoceánico. ¿Tú lo sabes? No, ese sería una delicia. El transoceánico es un proyecto que muchos de los jóvenes que están aquí ayudándonos a decir, es algo novedoso, este sexenio. No, el transoceánico viene de la época de Juárez, Sí, con el tratado McLean-Ocampo. El McLean era el brazo operativo del presidente Buchanan de los Estados Unidos, y Melchor Ocampo era el brazo operativo de Juárez. El tratado McLean-Ocampo, y primero dejamos, por eso México ha tenido muchos, lo voy a decir, como no nos gusta, muchos Mexican moment, y los dejamos ir. ¿Qué hubiera pasado si el canal de Panamá no estuviera en Panamá, estuviera en el istmo de Tehuantepec? El sureste, porque mucha gente dice, es que en el trópico es más difícil el desarrollo, tal. Falso. Un país, o el país que a mí más me ha dejado impresionado, fue Singapur. Y Singapur es tropical. Singapur en 60 años pasó de ser una cueva de bandidos y un prostíbulo. Hoy ve cualquier métrica económica mundial, la del Foro Económico Mundial, la del Banco Mundial, la que tú quieras, y Singapur está en el lugar 1, 2 o 3. Pero regreso otra vez a lo de la letra con sangre entra. Tengo una camiseta, la voy a traer hoy, pero tengo una camiseta que uso cuando doy pláticas a los estudiantes, que trae 3 círculos. En un círculo dice, tirar chicle, 500, mascar chicle, tirar un chicle, $500 de multa. Orinar en la calle, $500 de multa. Tirar basura, $500 de multa. Entonces tú vas a Singapur y dices, wow, sí se puede tener orden, sí se puede tener limpieza, sí se puede tener, ¿cómo se llama? Además, cuando fuimos, ¿te acuerdas que fue en la época de que era presidente Canjitra Rodrigo Alpizar?
íbamos un grupo de empresarios. Fue Miguel Ángel, no fui yo. ¿Sí? Ah, no, ¿te acuerdas tú que fuimos? Aunque el que fue Miguel Ángel, es correcto. Pero pregúntale, él lo debe tener. Él lo debe tener, que llegas a migración en Singapur y tiene una hojita impresa con letras rojas que te dice: bajo las leyes de Singapur, el narcomenudeo se castiga con pena de muerte. Y te dicen, y como íbamos un grupo de mexicanos, ¿ya lo leyeron bien? Y chistositos todos. Ya lo leyeron bien. ¿Lo leyeron bien o se los traducimos, no? Bajo la ley de Singapur, la pena se castiga con pena de muerte. Y hubo un caso, lo pueden googlear cualquiera de los que ustedes nos va a hacer el favor de ver. Hubo un caso de que un brasileño entró un experto en surf, llegó a Singapur y llevaba su tabla, así nada más que la tabla iba repleta de cocaína, y lo descubre el gobierno. Se metió Lula, se metió Dilma, cuando fueron presidentes de Brasil, muerto, compadre. Se le dijo que si entras bajo la ley de Singapur es pena de muerte. La gente dice, ¿y los derechos humanos? ¿Y cómo estamos ahorita con la inseguridad en este hermoso país? La mano fuerte. ¿Cómo estamos de inseguridad en este país? Claro, yo vengo de la mano dura, a mí me ha dado resultado en lo personal. Pues yo te voy a aprender. No, Sensei, no creo ni tantito que tú me... Sí, te voy a aprender. Yo vengo de la mano muy dura y la aplico inclusive en mi empresa. Por ejemplo, en mi empresa está... Lo que hagas con tu vida personal de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, a mí no me importa. Pero la empresa no puede estar acosando a otro compañero o compañera. Los últimos 10 despidos que he tenido ha sido de gente buenísima profesionalmente hablando, pero que le faltó el respeto a su colaboradora. Te vas. Oye, pero soy el que manejo todo Te vas. Oye, ¿qué? ¿Tú eres santo? No, no soy santo, pero mis estupideces no las hago en mi área de trabajo, compadre. No se ensucia donde se come. Y no tiene nada que ver con... No, es que es cierto, no se ensucia donde se come, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Claro. Digo, y no tiene nada que ver con la relocalización, pero bueno, es parte de esto. No, tenemos una gran oportunidad en la relocalización y tenemos una gran oportunidad como Cámara porque la empresa que se quiere relocalizar ahorita no tiene... La mejor opción son las cúpulas empresariales. Dentro de todas nuestras mediocridades, la mejor opción son las cúpulas empresariales porque el gobierno desmanteló todo. El gobierno federal quitó a ProMéxico, quitó que era el promotor de las exportaciones y el de atracción de inversión extranjera. El gobierno federal en este sexenio quitó a Cerca, que era la que coordinaba todas las ferias, todos los pabellones para ferias de agroexportadores mexicanos. Se quitó la subsecretaría PYME con todo lo que era el INADEM, que se había creado con Peña Nieto, el INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor. Esos son los que desaparecieron. Hay otros que siguen existiendo y no sirven para nada. Tú llegas como mediana empresa y pídele un crédito a Bancomext. Me muero de la risa. O sea, el crédito para que te lo dé directamente a Bancomext tiene que ser de $5 millones para arriba. Entonces dices, y la mediana empresa mexicana de mexicanos no quiere $5 millones, quiere que le prestes 10 millones de dólares. 60 millones, 10, 15, Sí, 20. quiere que le prestes 10, 15, 20. Oh, no, tu proyecto es muy pequeño, vete a la banca de primer piso y la banca de primer piso, fórmate en la cola igual que todos. Es la diferencia. ¿Qué hizo a China lo que es hoy China? La primer potencia mundial económicamente hablando. A ver, el nivel de subsidio que tiene China es muy alto. Allá voy. Es muy alto. El nivel de subsidio y los créditos. Tú estás exportando y el crédito es a tasa cero. Claro. Aquí tú estás exportando y ni te prestan. No, aquí estás exportando y te dicen, híjole, no, el nivel de riesgo es alto. Cuando realmente los riesgos hay que asumirlos conjuntamente. Riesgos por hacer, riesgos por crear. Eso es la vida, Así arriesgarse. Pues es que tú y yo somos como muy arriesgados, ¿no? Yo diría. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Julio, pues prácticamente estamos cerrando el programa. Para mí ha sido una delicia el platicar contigo. Se me fue rapidísimo el tiempo. Igualmente, jefa. La verdad es que tienes mucho que hacer.
tienes un gran reto enfrente de ti y lo digo con mucho orgullo. El hecho de que hoy seas el vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos y internacionales. asuntos internacionales, pues realmente es muy interesante porque nuestro país necesita esto, pero necesitamos ser concretos, ¿no? Yo creo que a veces tanto ruido y tantas nueces, a veces yo digo, uy, es mucho ruido y muy pocas nueces, ¿no? Pero tenemos que hacer que los empresarios vean en esto una gran oportunidad. México necesita de empresarios que se distingan por ser realmente quienes impulsen y que creen oportunidades para seguir generando. Mira, si seguimos generando país a través de desarrollar empleo, vamos a tener mucho más seguridad, vamos a erradicar la pobreza. Julio, ha sido un gusto de verdad, te disfruté muchísimo. Igualmente, De verdad igualmente, que, Sensei. de veras, ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando. No Con sé que me si- des la oportunidad de seguir siendo parte de tu equipo, yo me Muchas doy por gracias. bien servido. Muchas gracias, muchas Porque gracias. ahorita me dejaste platicar porque me invitaste a platicar. Normalmente nada más me das un coscorrón y ya. No seas mentiroso porque te digo, ya sé que lo vas a hacer, entonces ¿para qué te digo que no estoy de acuerdo? ¿No? O sea, Eso sí. Y te lo digo, bueno. Somos tan parecidos, ¿sí o pues, no? así lo quieres, ¿no? Pues llégale ya cuando te estampes ahí me avisas, ¿no? Muchísimas gracias, Julio. No, un Sensei, gusto. Pues, de Sensei, verdad que muchísimas sí. gracias a ti. Todos los días aprendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, pues un gusto. Pues gracias por estar en Sobremesa con Lulú Medina. No dejen de vernos. Muchas gracias.